capítulo 3, verso 1. A ver, aquí me apareció algo ahí en la pantalla. Juan capítulo 3, verso 1. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones, y que el Santo Espíritu de Dios en esta noche pueda redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Sabiendo también que en la exposición de la palabra el Señor nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Este Evangelio de Juan, como algunos han dicho, es un evangelio que apunta hacia arriba, hacia el cielo. Partiendo del versículo 1, del capítulo 1 del Evangelio, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que este es uno de los evangelios que comienza hablándonos de que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego dice el verso 14, aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra vino y se encarnó. Dios fue manifestado en carne, dice la carta de Timoteo. Cuando allí en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y Dios nos envió a su Hijo, lo envió desde el cielo, porque en la tierra no había ninguno justo, no había nadie que pudiera hacer la obra de la expiación, no había nadie que pudiera salvarnos, porque la Escritura dice allí en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como no había ningún hombre justo, ningún hombre que no había pecado nunca, Dios nos envía a su Hijo desde el cielo, nos envía al Santo de los Santos, aquel
que era el creador de todas las cosas, porque Juan nos dice que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice también la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Y yo quiero enfatizar de que el Salvador que Dios nos dio es nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. Es el creador. Dice allí en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquel que dice Juan que era Dios que fue hecho carne, dice el verso 14. Dios nos habla por el Hijo, nos habla por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo dice Juan allí en el capítulo 1 y lo dice la carta a los hebreos también. Lo dice la carta a los colosenses en el capítulo 1, verso 15 también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el creador, el Señor Jesucristo el creador. Pero es también, Él también, que es el resplandor de la sustancia de Dios, la imagen, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, identificando a aquel que habló con Nicodemo en aquella noche, partimos diciendo que el Señor Jesucristo es Dios, que es el creador de todo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es la imagen de su gloria. Ahora, cuando en el Evangelio de Juan, nos dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. El nombre Nicodemo significa el que gobierna en el pueblo, el gobernante del pueblo. Eso significa el nombre Nicodemo. Era un principal, un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Y ya vamos conociendo a Nicodemo. Nicodemo era un judío, era un príncipe, era de religión fariseo, porque estaban también los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos negaban la resurrección. Y es más, es el único fariseo que se convierte, el único fariseo que se convierte. Aunque después le vemos llegar con José de Arimatea en el capítulo 19 para pedir el cuerpo del Señor, que también era miembro del concilio, pero no nos dice de que era fariseo. El fariseo que se convierte en Nicodemo. Había muchos fariseos, pero el único, según cuenta la historia, el único que se convirtió al Señor. Ahora, cuando llega Nicodemo y le dice Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿De qué señales estaba hablando? De las señales que habla el capítulo 2, verso 11, donde dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El principio de señales era convertir el agua en vino. Ese principio de señales hizo el Señor Jesús allí en las bodas de Caná. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está reconociéndole por las señales. Y quiero decir además que las personas no se convierten por los milagros. Aunque hagan milagros delante de ellos, la persona no se va a convertir. Las personas se convierten por
la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Las personas no se convierten por milagros. Un milagro no convence a nadie. Las personas quedan maravilladas ante un milagro, pero no produce la conversión el milagro. La conversión la produce la palabra de Dios, acompañada por la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. El Señor produce el querer como el hacer según su buena voluntad en el corazón. Y a los que están escuchando en esta hora esta palabra de Dios, vemos aquí a un hombre que reunía tal vez muchos requisitos para ser salvo. Si analizamos la vida de Nicodemo, era un maestro de Israel. Es más, podríamos decir que era un doctor en teología, si le tituláramos en el día de hoy, un máster en teología, un máster. En testimonio, mejor que todos nosotros juntos. Tenía un excelente testimonio. Como rabino judío, era una conducta intachable la que tenía el rabino judío, porque él enseñaba acerca de la ley. Conocía todo el Antiguo Testamento, los libros históricos, los proféticos, el Pentateuco, todo al dedillo, como nosotros conocemos la tabla del 1, por decirlo así, hablando en un lenguaje coloquial. Un doctor de la ley, un doctor de la ley. Ahora, cuando Nicodemo viene reconociendo que es un maestro, un maestro diciéndole maestro al Señor. Y le dice, nadie puede hacer estas señales, nadie puede convertir el agua en vino. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabían que Dios estaba con el Señor Jesucristo. Nótese, no lo está reconociendo como el Hijo de Dios enviado para salvación. No lo está reconociendo como el Mesías. Esto aún no ocurre. Él es un inconverso. Es un doctor de la ley. Es un príncipe de los judíos. Tenía un testimonio intachable. Tenía un conocimiento eximio acerca de la palabra de Dios. Así que la salvación no es por las obras, no es por el testimonio, no es por la religión. Una persona puede tener la mejor religión sin ser salvo. Ahora, tampoco él se convierte por el milagro de convertir el agua en vino. No se ha convertido por eso. Es un inconverso que llega de noche a hablar con el Señor Jesucristo, a indagar acerca de él. Y dice además, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer? Perdón, el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el requisito para ver el reino de Dios es el nuevo nacimiento. Eso es imprescindible. Es imprescindible. Aquí en este mismo evangelio, capítulo 1, verso 11, dice, a lo suyo vino. ¿Quién? El Señor Jesús. A lo suyo vino. Y los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron. A los suyos. Vino a cumplir la obra de Dios. Vino a cumplir lo que el Señor le mandó al Señor Jesucristo. Venía para salvar nuestras almas. Venía para hacer salvación al pueblo de Israel. Pero dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, aquí quiere el Señor que usted se sienta identificado con el siguiente texto.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de tener el nuevo nacimiento. Porque para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Ahora usted dirá, pero todos somos hijos de Dios. Es lo que muchos dicen. Todos somos hijos de Dios. En un sentido, Dios es nuestro creador. Dios es el creador de todos los hombres. Y en un sentido hay una paternidad en la creación. Dios es el padre de todas las criaturas. Pero en el sentido espiritual que nos muestra la palabra de Dios aquí en este pasaje, nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál era el nombre? Jesús. Y Jesús significa, lo vamos a ver allí en Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús Él es el nombre del Salvador. Él es nuestro Salvador. A los que creen en su nombre. El nombre de Jesús trae salvación. Trae salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. No es por descendencia sanguínea. No por ser yo creyente, mis hijos son creyentes. No es por sangre. No es de voluntad de carne, no es porque yo quiera o por imponerle las manos y hacerlos hijos de Dios, no puedo. No es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios da la adopción y el nuevo nacimiento a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Habiendo sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice allí la carta a los Efesios. El Señor nos adoptó en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, seguimos con el pasaje allí en cuestión, allí con Nicodemo y el Señor en aquella noche, porque era de noche. Y dice, Nicodemo le hace la pregunta, ¿puede acaso, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo está entendiendo en una manera literal. Está pensando que va a volver a ser un bebé. Y no se trata de eso lo que le dice el Señor. Se trata de la nueva vida que tiene el hombre cuando cree en el Hijo de Dios. Un nuevo comienzo, una vida con propósito. Cuando llegamos al reino de los hombres, nacimos en un nacimiento natural por nuestra madre, que nos dio a luz. Y abrimos los ojos a este mundo. Esa es la vida natural. Pero lo que el Señor está hablando aquí es de la vida espiritual. Que así como un día nosotros abrimos los ojos a este mundo y comenzamos a mirar, comenzamos a ver, comenzamos a conocer todo lo que vemos. Así también, cuando una persona nace de nuevo, abre los ojos espiritualmente. Abre los ojos para las cosas espirituales. Dice allí en la carta a los Corintios que el hombre natural no puede discernir
las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son locuras. El hombre natural no puede discernir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que tiene su nacimiento de la madre y abre los ojos a este mundo y respira y llora, lloramos en el primer momento que llegamos a este mundo. Pero ahora cuando tenemos el nacimiento espiritual, abrimos los ojos a las cosas espirituales. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. El espiritual puede ver todas las cosas. Ahora cuando Nicodemo hace esta pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le da la respuesta. El Señor le da la respuesta, porque ante lo primero que le dice, cuando le dice que era necesario nacer de nuevo, que si no, no podía ver el reino de Dios, esto es para que despierte, para que pueda abrir los ojos. Pero lo segundo que le dice el Señor, de cierto te digo, y le está respondiendo las dos preguntas que le hace. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Ahora, a través de todo el Evangelio de Juan, por lo menos en los primeros capítulos, vamos a encontrar agua. Nacer de agua y allí y nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que tiene nacimiento natural es un hombre natural. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un hombre puede tener 80 años y puede nacer a la vida de Dios a los 80. Y va a tener un nacimiento espiritual a los 80 años. Aunque tuvo su nacimiento allí cuando nació de su madre, lo dio a luz, tuvo su nacimiento natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, necesitamos el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual. Ahora cuando allí en Santiago capítulo 1, verso 18, Santiago 1, 18, la carta de Santiago está después de la carta a los Hebreos, Santiago capítulo 1, verso 18, dice, Él, Dios, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que el agua está representando a la palabra. ¿Y quién dijimos que era la palabra? Allí en Juan 1:1 era el verbo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No quiero confundir. Tal vez al final de la reunión, si hay alguna duda, me hacen la pregunta. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Ahora, en el capítulo 2, verso 23 de la carta de Pedro, en primera de Pedro 2:23 dice así. Primera de Pedro 2:23. Segunda, a ver. A ver, 1:23. A ver.
Primera de Pedro dice el 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacer de agua es nacer de la palabra. No nos olvidemos, los que ya han leído las Escrituras, en el capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y le dice, el Señor habla con ella y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él te daría agua viva, porque Él es el agua viva. Él es el agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el Señor como el agua de la vida. Y nacer de agua y del Espíritu es nacer de la persona del Señor y del Espíritu Santo. Porque es el Señor el que nos salva. Y es el Santo Espíritu el que nos sella. La única manera de entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo saber si Nicodemo se convierte o no? ¿Se convirtió Nicodemo o no? En el capítulo 7, verso 50, capítulo 7, verso 50 de este Evangelio de Juan, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Está allí reunido el Sanedrín. Eran 71 los que componían el Sanedrín o el concilio. Y eran los que gobernaban al pueblo, los que legislaban, los que tenían que ver con los asuntos religiosos del pueblo. Y el Sanedrín lo componían fariseos y saduceos, y también el sumo sacerdote formaba parte del Sanedrín. Y Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín. Y estaban allí los gobernantes, dice la Escritura. Estaban los gobernantes y ellos se querían prender al Señor, y el que vino a él de noche, Nicodemo, el cual era uno de ellos, les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cuál era la actitud de Nicodemo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos decir que creemos en el Señor, pero cuando llega el momento de los cubos, como decimos aquí en Chile, cuando llega el momento que las cosas se ponen tensas, allí Nicodemo toma una actitud de un abogado que defiende al Señor. Era miembro del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahora, actúa en defensa del Señor, como un abogado. Allí en el capítulo 3 le vemos como un alumno aprendiendo a los pies del Señor. Y ya tiene una actitud de un creyente. Está defendiendo a su Salvador. ¿Tenía conocimiento de las profecías que hablaban acerca del Señor Jesucristo? Por supuesto que las tenía. Luego veremos eso también. Y luego en el capítulo 19 de este libro, verso 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La primera vez se presenta de noche, tal vez por temor de manchar su testimonio. Pero la segunda vez está como un abogado defendiendo al Señor. Y la tercera vez va arriesgando su vida. Arriesga la vida. Habían crucificado a muchos, porque consideraban una rebelión contra el imperio, hablar o creer en la persona del Señor. José de Arimatea era un hombre que tenía buen testimonio, y lo vimos el martes cuando los hermanos en el estudio del martes vimos que José de Arimatea testimonio también delante del pueblo. Pero viene Nicodemo y la Escritura en las dos ocasiones que se menciona a Nicodemo luego de aquel encuentro dice el que antes había visitado a Jesús de noche. Ninguna palabra está puesta de más en la Escritura. ¿Por qué el Santo Espíritu de Dios lo ha colocado el que antes? El que antes. Porque ahora la vida de Nicodemo era diferente. Era un creyente. Era un creyente. Nuestra actitud respecto del Señor va a revelar nuestra fe. Va a revelar cómo creemos en Él. ¿Cuánto hablamos del Señor? ¿Es el Señor el pensamiento más importante en nuestra vida? Ahora, cuando el Señor le dice allí a Nicodemo, volvemos a Juan capítulo 3, volvemos a Juan 3, cuando Nicodemo hace otra pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Está interesado? Quizás usted también tiene interés en la conversión para entrar en el cielo. No sabemos el día que nos iremos de esta tierra. No sabemos en qué momento dejaremos esta vida. Así que lo más importante es tener la seguridad de la salvación. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por conocimiento bíblico. Vemos que Nicodemo tiene un conocimiento excelente. Podríamos decir, un doctorado, como mencionaba, en teología. Pero no es por el conocimiento, es más bien la fe en la persona del Señor Jesús. Una fe objetiva en Él. Es Él nuestro Salvador. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hago la pregunta, ¿es usted un hijo o una hija de Dios? ¿Tiene toda la seguridad? ¿Tiene seguridad de salvación? Si esta noche vinieran por su alma, ¿dónde iría usted? ¿Tiene la seguridad? ¿Tiene la seguridad de ir al cielo con el Señor? ¿O se iría al infierno con Satanás, a la condenación eterna? Aunque suene crudo y duro decirlo, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Porque el texto lo seguirá diciendo. Allí en el verso 16 de este capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. No dice el que tenga una religión tal o cual. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. La Escritura es clara. ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel
y no sabes esto. Como maestro de Israel, como un hombre con todo el conocimiento que tenía, no sabía esto. Y era necesario que como maestro de Israel supiera lo que dice allí en Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, verso 25. El Señor le dice a Israel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor se lo había dicho al pueblo de Israel. Y él, como maestro de Israel, el Señor apela al conocimiento de Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Debía tenerlo clarito. Debía tenerlo clarito como maestro de Israel. Pero no lo entendía. Y el Señor le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Ahora, yo hago la pregunta: si usted lo sabe, ¿lo habla? Si usted lo ha visto en su vida, ¿lo testifica? Y eso va para mí también. Porque tenemos responsabilidad. Y el Señor le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las cosas celestiales. Porque estas cosas son verdad, es la verdad de Dios. Como dice allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y cuando digo hombre, lo digo en sentido genérico, hombre, mujer. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Esta noche pueden venir por su alma. Y es necesario que usted abra su corazón y le diga: Señor, me arrepiento. Te acepto, te recibo como mi Salvador. Y en este mismo instante, si usted lo hace, usted pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las puertas del infierno se cierran y se abren las puertas del cielo para usted. El Señor lo dice en su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es que el Señor nos mire a través de Cristo, es que el Señor nos ve en Cristo, en Cristo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La iglesia, ese cuerpo invisible, ese cuerpo místico. Nosotros somos insertados en la iglesia cuando creímos al mensaje del Evangelio. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor lo dice. El Señor lo dice. Creyendo de todo corazón, naciendo del agua y del Espíritu, a través de la persona del Señor Jesús y mediante el Santo Espíritu de Dios. Allí en la carta a los Efesios, el capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, nótese, creer en la persona del Señor Jesucristo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el Señor nos ayude para poder, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificarlo.
que hablemos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, al entrar a tu presencia una vez más, rogamos que tu Santo Espíritu sea redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Tú, Padre, nos has llevado a creer en la persona del Señor. Tu Santo Espíritu nos ha convencido. Padre, rogamos por las personas que están conectadas y que no son del Señor, puedan ser alcanzados para salvación. Padre, un día todo esto pasará, la vida terminará y despertaremos en la eternidad. Los que hemos creído en el Señor, en el cielo con Él, para siempre nos gozaremos en su presencia. Pero los que no son del Señor, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, nos dice tu palabra. Rogamos tu bendición, rogamos tu ayuda, tu asistencia sobre nuestras vidas, Padre, para poder dar testimonio y también sobre la vida de quienes no son del Señor. Agradecemos tu presencia, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.